¿Tienen alguna novedad de lo que fue el parcial o no? Bueno, hoy vamos a continuar, entonces, vamos a ponernos a hacer entonces, un segundito. Vamos en la unidad 6. Habíamos visto algo de la simbología. ¿Algún problema con eso? ¿Quieren volver a ver? ¿O todavía no entraron de lleno a trabajar con la simbología? Bueno, yo si ustedes no me piden, pienso que está todo ok, así que seguimos adelante. Vamos a empezar ahora a hablar del punto 6.3, que son los formularios, que son los que ustedes van a ocupar en esta parte de la materia, son los procedimientos, así que son muy importantes. Voy a agrandar un poquito esto. En este punto 6.3 tenemos estos puntos: formularios, concepto, principios para su diseño, componentes y complementos formativos, todo de los formularios. El formulario, a ver, vamos a ubicarnos. La actividad administrativa de cualquier organización, de cualquier empresa, de cualquier ente, se pone en funcionamiento, se pone en movimiento por órdenes que pueden ser escritas o pueden ser verbales. En el caso de las que son escritas, necesitamos algo denominado como formulario. Hablamos tanto de la administración privada como de la administración pública. Siempre necesitamos formulario. Y es necesario que las órdenes queden debidamente documentadas justamente en estos formularios, y por ello es que se le da una consideración importante y se atiende al papel que juega el formulario en los procedimientos administrativos. El formulario es un documento físico o digital elaborado para que un usuario introduzca datos, pueden ser nombre, apellido, dirección, fecha, cantidades, precio, etcétera, descripciones, etcétera, en las zonas correspondientes para ser almacenados y procesados posteriormente. Vuelvo a repetir, el formulario es un documento físico digital elaborado para que una persona, un usuario, introduzca datos como nombre, apellido, dirección, fecha, cantidad, etcétera, 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 en las zonas correspondientes, que van a ser zonas en blanco donde hay que rellenar para ser después almacenados y procesados. Realmente constituyen un respaldo con total solvencia de los actos que realizan los integrantes de una empresa. Los formularios, el formulario es todo soporte de información previamente diagramado para tal fin. Un segundito que dejo entrar a cerrar. ¿Alcanzan a ver bien ahí, no? Supongo que sí. Estaba diciendo que el formulario es soporte de información previamente diagramado para tal fin
Es un instrumento que con una diagramación previa tiene por objeto incorporar datos. Acá tienen, por ejemplo, lo que sería un formulario. ¿Ven los espacios en blanco acá que van a ser llenados por alguien? Pues supónganse que esto sea una factura, bueno, va a ser llenado por el vendedor. Supónganse que esto sea no sé, una inscripción a una materia, bueno, ustedes tienen que rellenar para inscribirse al cursado de tal materia. Lo importante es saber que es un documento el cual tiene, hay una diagramación previa que permite entonces ir incorporando datos. Los formularios resultan de uso imprescindible y es preciso asegurar adecuadamente su calidad a fin de lograr un óptimo beneficio, no solo en términos de bajar los costos, sino que su contenido preestablecido sirva para que su llenado por parte del usuario resulte de real utilidad a la organización, en términos de claridad y pertinencia al trámite de que se trata, y que finalmente esa información resulte efectiva. Constituye el respaldo de los actos de los integrantes de la empresa. Es como larguito, pero acá tienen casi todo lo que tienen que saber de fórmula. No todo lo que tienen que saber, pero todas estas palabras en negrita que yo les puse son las que más impactan en lo que son los formularios. Resultan de uso imprescindible, o sea, sí o sí necesito de los formularios, porque yo me tengo que asegurar, o sea, tienen que ser de buena calidad, no buena calidad en cuanto al material, sino que el uso de ellos tiene que darme a mí un óptimo beneficio. No solo que sea más económico, o sea, en términos de costo, sino el contenido, porque tienen que estar prediseñados o preestablecidos para que la persona lo pueda llenar y resulte de utilidad a la organización. Muy bien. El objetivo o los objetivos de los formularios son conducir el curso de los acontecimientos administrativos, obviamente, de los procedimientos administrativos, conducir el curso de los procedimientos administrativos, o sea, cómo cada formulario me va llevando, yo veo por dónde va yendo, cuál es el curso que sigue. De este sector pasa al otro sector y así sucesivamente hasta que termina finalmente en un archivo definitivo en algún lugar. Además, otro objetivo es proporcionar información. Proporcionar información. Y además documentar las operaciones. ¿Está? Muy bien. Les vuelvo para atrás para mostrarles algo que no quiero que dejen de prestar atención. Les dije que acá en el punto 6.3, la unidad 6, nos pide precisamente los formularios, el concepto de formulario, principios para su diseño, que eso lo vamos a ver ahora. Pero esto que vimos recién, que es cuál es el objetivo del formulario, es muy importante. Son 3 puntitos que se explican solo y que los tienen que saber. ¿Está? Ahora sí entramos en lo que son principios para el diseño racional de los formularios. No sé, me parece que estuvo un poco grande lo que inserté acá. El dibujo es esto. Pero en realidad mucho tiene que ver con los principios. Primero, interdependencia entre formulario y procedimiento. Interdependencia entre formulario y procedimiento.
Instrumentación unificada. Ya vamos a ir viendo cada uno. Ejemplares que integrantes del formulario. 3.1, circulación de ejemplares. 4. Aptitud conductiva del formulario. Presentación estética. También. Y reimpresión de los formularios. Bueno, chicos, este suele ser un tema de parcial. Les digo por ahí si quieren, por si les interesa. Principio para el diseño racional de formulario. Primero, interdependencia. Traten de no memorizar sin entender lo que están diciendo. Interdependencia entre el formulario y el procedimiento. O sea, ¿qué pasa? Que cuando se instrumenta un procedimiento administrativo, simultáneamente, o sea, en el mismo momento, tengo que diseñar los formularios que van a formar parte de ese procedimiento. O sea, yo hoy llegaron todos tarde, chicos, vienen de clase o qué. Les decía que cuando yo voy a instrumentar un procedimiento, a la vez, o sea, simultáneamente, yo tengo que instrumentar formularios con los cuales voy a trabajar en ese procedimiento. Bueno, yo creo que así ya les, creo que me entienden lo que les digo, ¿verdad? Activen su micrófono porque yo tengo la pantalla cubierta con el power, entonces no estaría viendo si me escriben. A medida que los empleados, que los usuarios, ¿no es cierto?, de los formularios, a medida que va avanzando el tiempo y se va adquiriendo experiencia, entonces se va perfeccionando y consolidando de acuerdo a la metodología de trabajo elegida. Y entonces vamos a buscar lo que mejor se adapte a los intereses de la organización. ¿Está? Bueno. Instrumentación unificada. ¿Qué significa esto? En el estudio de los procedimientos administrativos, tenemos que hacerlo, cuando hacemos un estudio de procedimientos administrativos de una empresa, lo hacemos en forma global, lo hacemos de manera integral, de modo que cuando se estudien los formularios, a fin de detectar si existe, por ejemplo, duplicidad o si faltan controles, etc., o si falta información, ya los vamos a detectar. Esta unicidad en la instrumentación y en el diseño de los formularios evita la duplicación de registros, duplicación de formularios o formularios incompletos, fragmentación de la información o errores en la transcripción. Entonces, ¿qué se logra cuando es unificada? Sigue siempre el mismo criterio. Se logra una mayor efectividad y por ende mayor eficiencia y una baja en los costos. Muy bien. Ahora, los ejemplares integrantes del formulario. Un ejemplar siempre. Siempre hay un ejemplar, un mínimo, ¿no es cierto? Si no, no hay nada. Pero hay un ejemplar que siempre tiene que quedar en el sector que lo emitió. Entonces, si, por ejemplo, hago una orden de compra, un formulario de orden de compra tiene que quedar en el sector que lo emitió. Después los otros van a parar a distintos sectores de la empresa. Eso lo van a ver con los prácticos. Pero por favor no se olviden de este tema que siempre se pregunta en el examen. Los requerimientos documentales que los sectores en que está dividido
A ver, los sectores que participan en un procedimiento van a necesitar o no de una copia. Entonces, de eso va a depender la cantidad de copias que yo necesito de un mismo formulario. Además, por otro lado, no se olviden que tenemos siempre las disposiciones legales, como por ejemplo la FIP o ATP, etcétera, que son los que nos marcan sobre todo la cantidad de ejemplares que hay. O sea, por un lado, la cantidad de ejemplares, lo legal, y por otro lado, el requerimiento de cada sector que participe en el procedimiento. Perdón que me apoyo en la tecla y se me va el... Y en cuanto a la circulación de los ejemplares, cuando la intervención de algún sector que participa en el procedimiento se limita únicamente al conocimiento de la información contenida en ese formulario, no es necesario adicionar más copia, más copia, más copia. Porque no tiene sentido, porque son para archivar nada más. Y entonces esta clase de intervenciones pueden constar en apartados que están diseñados en el mismo formulario. De manera que yo tengo un lugarcito en el formulario, pasa por mi sector y yo lo inicialo solamente y el formulario sigue el curso a los distintos sectores que tengan que ir. Esto lo van a interpretar mejor cuando hagan los prácticos. Si ustedes quieren, después lo volvemos a ver, pero no es complejo. La aptitud conductiva del formulario, en esto se tienen que acordar de algo muy, muy básico. Se llama, el formulario debe llevar de la mano al operador. O sea, tiene que estar tan bien diseñado de manera tal que no haya equívocos cuando el operador esté completando ese formulario. Porque justamente uno de los atributos fundamentales de los formularios es la aptitud conductiva, o sea, es la aptitud de conducir las tareas con certeza, con celeridad y con el mismo esfuerzo mental. Por eso el esfuerzo mental, digamos, es de que a mí el formulario me va a llevar de la mano, no es que tengo que hacer un esfuerzo extra para poder llenar un formulario. No es escribir un examen, por ejemplo, nada que ver. La redacción tiene que ser clara, tiene que ser precisa, se tienen que evitar los malos entendidos. Eso en cuanto a la presentación estética, sobre todo, ¿no? La presentación estética. Las partes del formulario deben permitir al operador una rápida y fácil interpretación de cuál es la finalidad del mismo, asignar el título correcto, por supuesto, para poder identificarlo con precisión. Además tiene que ser armónico, los colores por ahí tienen, bueno, yo soy medio colorinche para armar esto, por ejemplo, los Power, pero bueno, a lo mejor en la factura hay que ser un poco más, ¿cómo se dice? Más armónico, más tranquilo. Por ahí los colores estridentes no serían los más convenientes de utilizar, al contrario, les puede provocar aversión o animosidad, digamos, y entorpecer el trabajo. Y en cuanto a la reimpresión de formularios, son consideraciones especiales que se hace al tema de los formularios para... a veces se hacen reimpresiones y esas copias quedan y nunca son utilizadas, nunca más son utilizadas, se mantuvieron ahí quietas y no, o sea, ¿para qué las quiero? Eso tengo que revisar para que justamente eliminarlo y evitar costos innecesarios. Por supuesto que habrá casos especiales que tengo que revisar, etc. Bueno, estos son los 5 principios básicos, digamos, para el diseño racional de formularios. Los componentes de los formularios.
Bueno, columnas, cuadros y casilleros. Columnas. Acuérdense que en las columnas poníamos los sectores, cuadros y casilleros. Los datos fijos se encuentran preimpresos, los espacios. Supónganse acá tienen un certificado. Acá donde dice María del Mar Martín, obviamente esto lo llenó alguien, el usuario, ¿no es cierto? O sea, es muy fácil, el mismo formulario me lleva de la mano a poder completarlo. El modo de ahorrar espacios es a través de la aptitud conductista que tiene el formulario, es insertar las respuestas alternativas posibles y el usuario lo único que hace es tachar lo que no corresponda, por ejemplo, en el caso sí, no, etcétera. De modo que, a ver, lo que, por supuesto que si yo necesito más espacios o completar, poner más casilleros, por ejemplo, marque la correcta. Entonces, por ejemplo, su edad va entre 10 y 20, 21 y 30, 31 y 40, bueno, hago todos los casilleros y después yo marco el que voy a... Tengo que insertar las respuestas alternativas posibles. Este modo de instrumentar los formularios disminuye al mínimo el esfuerzo mental y no requieren instrucciones para su llenado. Porque si yo para poder rellenar un formulario necesito mucha instrucción de llenado y es complejo trabajar. O sea, hay que tratar de facilitar la cosa. Hay elementos, complementos, digo, formativos de los formularios como los márgenes, identificación de las copias, marcas impresas, numeración de los datos, identificación del formulario, las perforaciones. Perforaciones parece tonto, pero a veces hay que hacer, para un archivo definitivo, a veces necesitamos, más allá de, obvio, del archivo que nosotros podamos hacer en nuestro disco o algún backup, etcétera. Hay formularios impresos que hay que guardarlos, por ejemplo, en biblioratos. Bueno, depende de cómo sea el formulario que yo tengo que guardar, bueno, le haré las perforaciones de costado, las perforaciones horizontales, etcétera. Los márgenes justamente son los que me van a permitir después poder hacer un archivo apropiado, un archivo prolijo, como debe ser. Preferentemente sabemos que se hace sobre el borde izquierdo, ¿no es cierto? Pero teniendo cuidado que a veces el formulario se escribe de los dos lados, del anverso y del reverso. O sea, cuidado que si yo hago acá las perforaciones, tengo que, si doy vuelta al comprobante, tengo que identificar fácilmente. Identificación de copias, bueno, tiene que ser claro si es el duplicado, si es el original, triplicado, etcétera. Marcas impresas, puede tener marcas impresas como doblar aquí, o para facilitar el uso de determinadas medidas de sobres, por ejemplo, o las que son marcas bajo relieve, que facilitan el tamaño, digamos. Numeración de los datos, sirve para relacionar la información que tengo ahí con normas e instrucciones. Por ejemplo, si fuera un formulario que yo tengo que hacer la declaración jurada de los familiares que tengo a cargo, se identifica por cuadros numerados de los distintos familiares, padre, esposo, esposa, hijos, etcétera. Y los datos personales de cada uno de ellos, de ese modo no solo va a facilitar que yo lo llene con rapidez, sino que facilita la lectura e interpretación del que está leyendo mi
mi información. Identificación del formulario cuando el organismo tiene un uso, en uso, digo, cuando la empresa, cuando la organización tiene en uso un número importante de formularios. Siempre es bueno tener bien identificado por números o números y letras para el control y revisión periódica de que no haya duplicaciones, etc. El tema de los formularios activos, bueno, obviamente ya sabemos que el avance tecnológico y sobre todo en lo que es en el área de la computación, el fácil acceso que se ha tenido a los equipos informáticos, obvio, provocó que masivamente uno vaya al procesamiento de la información por este medio, ¿no es cierto? Y eso redujo el uso de los formularios preimpresos, ya que estos se diseñan dentro del programa en uso y solo se necesita su impresión física en determinadas ocasiones. Antes de esto le quería decir una cosa. Por ejemplo, una factura electrónica. Bueno, yo no me quiero meter mucho en el tema de contabilidad o de impuestos, etcétera, que ustedes van a ir viendo, pero sabemos que existe la factura electrónica, donde tenemos la información del proveedor que nos está vendiendo, tiene un formato estructurado por el sistema financiero del comprador y hay diferencias con la factura digital, que en cambio es una factura que se puede ver y procesar de manera digital. Igual la factura electrónica se encuentra siempre en un formato de archivo digital, como un PDF o un archivo de PDF o un archivo de Word. Hay ejemplos de, bueno, de cheque físico o el cheque emitido manualmente versus los cheques electrónicos, etc. Obvio que la tecnología ha traído un montón de ventajas, ¿no es cierto? Como ahorro en el tiempo de la impresión de esos formularios, la posibilidad de operar en línea agiliza el acceso a la información, actualización instantánea de la información, evita el uso de papel, que es un aspecto ecológico muy importante. Y en la Argentina, el sistema de facturación manual, digamos, digital, depende del contribuyente, las actividades que realice, y va a depender específicamente de la AFIP, por ejemplo, bajo qué régimen está incluido este contribuyente y de qué manera tiene que facturar. Un segundo, me esperan, voy a bajar un poquito la luz que tengo acá. Un segundo, pero yo los escucho, si me quieren hablar, los estoy escuchando. Bueno, continuemos con el punto 6.4 de esta unidad 6, los manuales de procedimientos. ¿Se acuerdan que habíamos visto para estructura, la parte literal, teníamos los manuales de misiones y función? Bueno, para los procedimientos tenemos los manuales de procedimientos. Veamos el concepto, contenidos, ventajas y limitaciones. Perdón. Se me fue mi... Instrumentar un procedimiento administrativo implica un montón de cosas que acá me quedé corta, pero bueno, quería de alguna manera que ustedes se den cuenta que hay muchas cosas para mirar. Tenemos que determinar varias cosas, ¿eh? Tenemos que ver
¿En qué ámbito me voy a mover? El alcance del mismo. Tengo que definir cuáles son los sectores y quiénes son los responsables intervinientes de ese procedimiento. Establecer con claridad y precisión las funciones y tareas de cada uno de los sectores intervinientes. Las alternativas, si hubiera, o cursos de acción posibles, si es que hay que cambiar algo, o si hay alternativas dentro de una misma operación. Eso después lo vamos a... Yo ya les di un ejemplo la vez pasada de... ¿Se acuerdan que era algo así? Me parece que les di a ustedes, voy a comprar con la tarjeta de crédito, le entrego la tarjeta a un sector determinado, a caja, por ejemplo, y pueden pasar dos cosas. Acá tengo alternativa. Que mi tarjeta funcione perfectamente y ahí sigue la operatoria. Pero ¿qué pasa si mi tarjeta es rechazada? Entonces tiene que volver la tarjeta para afuera. Yo les estoy marcando así y no sé si ustedes están viendo realmente como yo hacia la derecha o si ven hacia la izquierda. Pero bueno, para cuando vean bien los gráficos van a entender. También debo definir los formularios que voy a utilizar a ese formulario, momento o oportunidad en que se va a emitir, cuántas copias voy a emitir de ese formulario, cómo se van a distribuir los formularios, las copias, los datos que debe contener ese formulario, forma y tipo de registro, oportunidad de registración, en qué momento se registra. Fíjense, oportunidad de emisión, oportunidad de registración. Forma y tipo de archivo, hablamos, oportunidad de archivo, periodo de resguardo, o sea, en cuánto tiempo hay que guardarlo, tipos de control simples o por oposición. Estas son algunas de las cosas, pero bueno, son las más importantes, digamos, las más trascendentes. El manual de procedimientos es la expresión escrita y analítica de todas las tareas y actividades que componen un procedimiento administrativo y expresan cómo se canalizarán las actividades de la organización. Recuerden que en estructura nosotros decíamos qué y quién. Ahora, en procedimientos lo transformamos a la palabra en cómo se van a canalizar. Expresión escrita y analítica de todas las tareas y actividades que componen un procedimiento administrativo y expresan cómo se canalizarán las actividades de la organización. Es una fuente, manuales de procedimientos, ¿para qué sirven? Es una fuente de información permanente que facilita al personal de la organización la correcta ejecución de sus tareas, estableciendo la oportunidad y el ámbito de participación de los sectores intervinientes, como asimismo la relación de la organización con entidades externas, o sea, con el afuera, con usuarios del servicio, con proveedores, con servicios, etc. Ahora, esta fuente de información tiene que estar actualizada, si no, no me sirve, lamentablemente. ¿Cuáles son los elementos que constituyen, o sea, qué contiene el manual de procedimiento? Por un lado, los cursogramas, que es lo que ustedes van a hacer, que son los gráficos con los que se representan los distintos procedimientos, que habitualmente se lo conoce como cursograma, como diagrama de procedimiento, circuito administrativo, etc. Por otro lado, ¿qué más contiene? Los formularios, que son los documentos y soportes de la información que circulan dentro de la organización a través de los distintos sectores que elaboran, conforman o registran, participan en ese procedimiento.
Y por otro lado, tenemos la redacción de las normas de procedimiento. ¿Mm? Por escrito, y ahí va a ir la secuencia de los procedimientos. Es la redacción literal de cómo se deben realizar las tareas que se hayan graficadas en el cursograma. ¿Está? Norma de procedimiento, la parte literal, donde se va a dejar se va a redactar por escrito la secuencia de los procedimientos. Ahora, esto también suele ser una pregunta, pero más de final que de parcial, pero igual, no sé por qué no hay problema para responderla. ¿Qué debe contener básicamente un manual de procedimiento? Índice temático. Chicos, en casi todas las cosas que uno trabaja con manuales o que escribe, siempre hay un índice. O sea, ¿a dónde vamos a buscar? Abrimos y buscamos. No, tenemos un índice. Lo otro importante es glosario de términos. Glosario de términos. Entonces yo sé de qué me están hablando. Si me ponen IGP, no sé lo que es. Entonces, o F solo, bueno, significará factura. R solo, ¿qué es? Recibo, remito, no sé. Bueno, hay que utilizar el glosario de términos. ¿Quiénes son los responsables de la aplicación del procedimiento? Autoridad jerárquica que autoriza, bueno, las excepciones, porque siempre hay excepciones. Normas escritas de cada cursograma, identificándolos con una denominación que los distinga, o sea, que sea clara, que no me confunda un procedimiento con otro. Los formularios que intervienen, identificándolos por una denominación y o por números o letras o ambas. Y cursogramas, identificándolos por la denominación que los distingue. ¿Está? Empieza con un índice, glosario de términos, responsables de la aplicación del procedimiento, autoridad jerárquica, la persona que va a autorizar las excepciones, normas escritas de cada cursograma, siempre con alguna identificación, formularios, cursogramas. Muy bien. ¿Cómo hacemos un manual de procedimientos? Pero tenemos elaboración, distribución, aprobación, implementación y lo que siempre es costoso, la actualización. ¿Qué pasa con, a ver, o sea, yo lo hago, elaboro, lo distribuyo entre las personas interesadas, que no siempre son las personas que lo van a utilizar, pero a veces es conveniente porque son las que pueden marcar algún problema o algo que yo tenga que corregir. Yo necesito una aprobación para que quede como un manual de procedimiento que está aprobado. Se lo pone en práctica, o sea, se lo implementa y luego se lo va actualizando. Tiene muchas ventajas. Obvio también desventajas, ¿no? Pero muchas ventajas. Facilita el entrenamiento del personal. A ver, en principio, es una fuente de permanente información, como dijimos antes, y de consulta, porque eso me va a permitir delimitar responsabilidades. Si, por ejemplo, hay dos personas que están diciendo, no, esto no es responsabilidad mía, no, esto fue tuyo, esto tenías que hacer vos, vamos al manual de procedimiento, a ver quién tenía que intervenir en ese procedimiento, en ese momento, y se solucionan los problemas. Bueno, facilita el entrenamiento del personal, porque eso motiva el trabajo individual, lo simplifica y facilita la ejecución de tareas. Facilita la delegación de funciones, reduciendo la participación de jefes y gerentes a decisiones no programadas o situaciones excepcionales. Recuerden que
los jefes y gerentes tratan de no participar en las decisiones no programadas, digamos, al tener que intervenir en algún problema operativo, como estamos hablando acá, a los jefes y gerentes los estamos sacando de su función más importante, que es trabajar en las decisiones no programadas o en situaciones excepcionales. Es una fuente de permanente información, bueno, les dije recién, pues permite delimitar responsabilidades, evita improvisaciones, o sea, no es yo no sé cómo hacer, bueno, entonces tal cosa. Decisiones apresuradas. Es una herramienta para el análisis y evaluación de tareas, facilitando el establecimiento de estándares. Esa es el hecho de que yo pueda establecer estándares me va a permitir a mí el control, es decir, ¿qué pasa si yo llego a ese número que yo al número al que intento acercarme o no llego y tengo que retroalimentar mi procedimiento? Por supuesto que como todo lo lindo tiene limitaciones y la principal es la actualización y el costo, ¿no? Requiere de permanente actualización porque las cosas van cambiando, o sea, hay permanentemente necesito actualizar los procedimientos. Van surgiendo cosas nuevas y tengo que, por ejemplo, algunas pasan a ser obsoletas, las tengo que reemplazar por otras, etcétera. Ahora, eso tiene un costo para la organización. No es tan sencillo hacer la actualización de los procedimientos o los manuales, ¿no? En este caso estamos hablando de los manuales. Limitan la iniciativa de los empleados, ya que constituyen normas de cumplimiento obligatorio, o sea, el empleado tiene que guiarse estrictamente por lo que dice la norma de procedimiento. No puede salir. Si se sale, puede estar incumpliendo su función. En general, son poco flexibles y el nivel de discrecionalidad por parte de quien lo tiene que aplicar es mínimo. O sea, la persona que lo aplica no puede decidir si puede o no cambiar determinada cosa. No, es muy pobre su participación en eso, lo que obviamente no estimula la creatividad de los empleados. Me parece que terminamos, exactamente. Bueno, a ver, ¿alguna cosa que me quieran preguntar? Los escucho. ¿Les queda claro todo esto? Aprovechen, chicos, aprovechen. Bueno, entonces tenemos que cortar acá porque la próxima clase damos entera la unidad 7, que es creo que es sistema de información. Por lo que yo les voy a pedir que por favor empiecen a estudiar para el segundo parcial. Yo sé por qué les digo, les va a costar más que el primero. Bueno, algunos. Así que les pido que aprovechen este tiempito que les queda ahora, que son 40 minutos por lo menos, 45, 40, pongámosle, y pónganse a estudiar esta unidad 6, que entonces ya la cierran, como la tienen bien vista, empiecen a grabar conceptos y aparte les va a servir muchísimo para la parte teórica, para la parte práctica que están por hacer, que van a hacer. Y cualquier cosa me preguntan, lo podemos resolver en la clase que viene, pero mi intención es dar toda la unidad 7, a ver, nomás que me estoy acordando cómo se llama, creo que es sistema de información, me parece que es. Sí, a ver, si no me equivoco,
unidad 7. Un segundo. Sí, sistemas de información. Y la tenemos que dar completa. Así que, bueno, eso es todo por hoy. Los espero el jueves, si Dios quiere. ¿O tienen exámenes? No, ¿no? A ver, chicos, cuéntenme si tienen... No, no hay exámenes todavía. No sé si ustedes tienen algún parcial, pero... Bueno, nos vemos entonces el jueves, si Dios quiere. Eh, y cualquier pregunta, el jueves la respondemos. ¿Está? Hasta luego, entonces. Hasta luego, profe.